Y le pasamos la posta a Sofi, que hasta ahora casi es un monólogo, acompañado tibiamente por Cristian y por mí, el programa del día de hoy. Bueno, con un tema interesante, realmente importante. Bien, bueno, como decías al principio, vamos a hablar un poco de lo que es la integración socio-urbana y qué se entiende por eso y por qué también en Argentina es necesaria. Para arrancar les quiero contar, vamos a ver si se puede, cómo es la pobreza en Argentina, porque de ahí partimos, ¿no? Digamos, de ahí surge la necesidad de empezar a implementar estas políticas. Hoy en día en Argentina tenemos un 41,7% de las personas pobres, ¿sí? Después, por grupo, acá ahí lo estamos viendo por grupo etario, y acá tenemos la serie total. Al 23. Sí, posiblemente. Sí, segundo semestre de 2023. Posiblemente hoy tengamos más. Algo más. Sí. Más. Sí, los datos estarán dentro de un par de meses seguramente. Sí. Bueno, ahí estamos viendo, como les decía, digamos, la serie. Sí, no sé si podemos achicar un poquito, si se ven los años. Es una serie que la saqué del Observatorio de Datos de Fundar, flamante. Eso está página. espectacular. Está espectacular. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. No lo vi, me lo mencionaron, pero no lo vi. Es muy bueno, realmente muy bueno. Sirve un poco para entender qué es Argentina en datos, que los datos son muy importantes. Como economista tengo que decirlo, nobleza obliga. Así que bueno, de ahí también aproveché y saqué la serie. Ahí estamos viendo, dicho sea de paso, un gran laburo de la gente de Fundar, así que hay mucho agradecimiento. Como, bueno, obviamente tiene un pico de aumento, digamos, en torno a la crisis 2001-2002. Eso va bajando, sube de vuelta fuertemente en la pandemia, baja un poquito, también una cuestión de recuperación y demás. O sea, cuando decimos baja es rebote estadístico. Claro, digo, cuando decimos baja no es que estamos todos bien. Digo, baja a niveles que siguen siendo preocupantes, ¿no? Y en los últimos semestres un incremento. Pero lo preocupante de esto, todo es preocupante, pero digo, una parte fundamental de analizar de esto es que gran parte de esta pobreza es pobreza estructural. ¿Qué es la pobreza estructural? No es solamente la gente que no llega a comprar la canasta básica, quizás por una cuestión de ingresos, coyuntura económica y demás, sino que afecta a otras dimensiones, digamos, gente que está privada de, por ejemplo, acceso a la salud, educación, buena vivienda, servicios públicos y un montón de otras cosas que hacen a la calidad de vida de la gente, ¿no? Frente a esto, por ejemplo, les traje otro dato, que es que esto es un dato de INDEC, del último reglamento de condiciones de vida de los hogares, que el 51% de las personas no acceden a los 3 servicios básicos en simultáneo, es decir, agua, gas y cloaca. O sea, más de la mitad no tienen esos 3 en simultáneo. Digo, acá me imagino que todos los tenemos, imaginemos que somos parte del 49%, claro. Nada más. Eso, como bajar la realidad, me parece importante. En este contexto, perdón, sí. Porque me llamó la atención. ¿Luz no entra en esa medición? Sí, lo que pasa es que es más, digamos, es un poco más común estar, cuando digo más común es tenés más porcentaje de gente conectada a la red eléctrica, de hecho tengo el numerito en algún lado, sí. Que lo que es gas de red, agua corriente, cloacales y demás. De hecho, muchas veces, bueno, en los barrios populares, y ahora vamos a hablar, el acceso a la electricidad es un acceso muy precario. Muy precario, ¿no? eso es sí. O sea, ilegal y peligroso. Y también... Peligroso para los usuarios. Peligroso, ¿no? Para los usuarios, digamos, hemos tenido el caso de incendios. De la persona que hace relativamente poco falleció por intentar robar un cable. Digo, hay muchísimo de eso, lamentablemente. Bueno, en este contexto podemos decir hoy en Argentina que más de 5 millones de personas viven en 6.467 barrios populares. Es decir, esto lo sabemos gracias a algo que fue el Reglamento Nacional de Barrios Populares, que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué hacemos frente a esto? O sea, ¿qué hacemos frente a la pobreza estructural? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué harían ustedes? Bueno, urbanizar esos lugares. Bueno, eso relaciona, claro. Bueno, hay una cuestión de ingresos, ¿no? Que es el otro aspecto que estás viendo, que vos planteabas. Pero claro, hay algunas cuestiones que son más estructurales. Por ejemplo, el problema de la vivienda. ¿Dónde viven, no? ¿Dónde viven? ¿Cómo es la fisonomía de los barrios, de los lugares donde esas personas viven? Vos mencionabas, creo, urbanizar. Dijiste una palabra así. Digo, integrar de manera urbana eso. Construir calles, construir, obviamente, redes de acceso a servicios. Servicios públicos, escuelas, centros de salud. Centros de salud, centros de esparcimiento. Bueno, todo eso que mencionamos recién forma parte de lo que llamamos políticas de integración socio-urbana, ¿sí? Se suelen trabajar, o se deberían trabajar, y se trabajaron en Argentina de una manera bastante integral, es decir, abarcando lo que es habitacional, lo que es más relacionado con ingresos y demás, y otras cosas como, por ejemplo, estar conectado al resto de la ciudad,
Conectividad de transporte, infraestructura. Exactamente. Conectividad, accesibilidad también, eso es clave. Bueno, les traigo una parte, digamos, en esta parte de la columna, ver qué se hizo en Argentina en este tiempo, ¿sí? El crecimiento de los barrios populares se da mucho a partir de la década del 60, del 70, décadas, como ya sabemos, no muy virtuosas para la Argentina, sobre todo en términos sociales, y se comienza a trabajar de una manera bastante hostil este tipo de políticas, como por ejemplo la erradicación de villas. Y eso no es vocabulario mío, sino que es el nombre de la política que se utilizó en ese momento. Así. Tengo el nombre exacto, pero era erradicación de asentamientos en las villas o una cosa así. O sea, levantar las villas, ¿no? No resolver el problema de dónde va la gente, sino levantar los asentamientos, ¿no? Aquí está, mira, plan de viviendas para la erradicación de villas. Esto incluía, en cierta medida, algún tipo de relocalización de esas personas, viviendas del Estado y demás, pero imagínense que no era suficiente. Por suerte, a medida que fue pasando el tiempo, se fue encarando con otro enfoque este tipo de políticas. Y les traigo también otro dato, que es que otro dato del informe de Fundar que hacen al respecto de esto, entre 2003 y 2015 se proporcionaron más de 700.000 soluciones habitacionales, tanto en términos de viviendas nuevas como mejoramientos de las viviendas que ya existían. Y después del 2015, en todo este periodo se empieza a ver que muchas organizaciones de la sociedad civil, de los mismos barrios, incluso organizaciones, digamos... Organizaciones sociales, ¿no? Movimientos políticos. Religiosas también, en muchos casos. Empiezan a tomar este problema en sus manos y empiezan a decir, bueno, hay que levantar la voz acá y hay que hacer algo. Y en este contexto surge el relevamiento nacional de barrios populares, que se hace entre todas estas organizaciones con apoyo de la política en 2016. Ahí estábamos viendo el mapita ese que les traje. Este es un relevamiento con los datos actualizados del último que se hizo en 2022. Y ahí vemos que están, como les contaba antes, los 6.467. Esto sería la cartografía del resultado actualizado del 2022 de ese RENAVAP. Exactamente, sí. Y ahí tenemos la cantidad, una especie de mapa de calor, ¿no? De la cantidad de barrios que hay en cada una de las provincias. Bueno, obviamente vemos provincias que por distintos motivos tienen más densidad de barrios populares. Buenos Aires. Es muy loco que es un fenómeno que está en todo el país. Es un fenómeno que está en todo el país, incluso Tierra del Fuego, lo cual nos puede dar un pie para más adelante. Sí, obviamente está concentrado, en Buenos Aires por obvias razones, provincias también... en otros conurbanos, ¿no? En otros conurbanos, Córdoba, Santa Fe, provincias que tal vez son estructuralmente más pobres, independientemente, o sea, que la proporción de barrios es mayor en relación a los barrios existentes, ¿no? De los barrios populares. Entonces... Ese relevamiento en ese momento fue, esto como para traernos un poquito a la actualidad y volver. Fue muy importante porque nosotros, a los economistas y a los hacedores de política, nos gusta decir que, y hay muchos estudios que lo avalan, que lo principal para elaborar una buena política pública es el diagnóstico. Saber con qué se come el problema que estás teniendo. ¿Cómo es ese problema? Tenés que caracterizarlo, tenés que ver qué pasa. Buen diagnóstico. Un buen diagnóstico hace por lo menos a un buen diseño, si hay buen recurso humano sobre todo. Después la implementación, es otro tema, pero por lo menos tener un buen diagnóstico. Así que eso fue clave para poder empezar a encarar este tipo de políticas. En este sentido, eso se reconoció desde la política y en el 2018 se implementó lo que es la ley 27.453, la ley de barrios populares. Esto 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Y al igual que el primer RENAVAP, que fue en el 2016. Exactamente, al igual que el primer RENAVAP. Algo súper importante que me gusta traer de esto es, tuvo un muy amplio consenso esta política, esta iniciativa para esta ley y la política en general, obviamente. Entonces, me parece que es una de las grandes primeras, si se quiere, políticas de Estado de los últimos años, me parece. En ese sentido, hubo un fuerte consenso y eso le da mucha legitimidad también. ¿Te acordás cuántos diputados o cuántos legisladores votaron en contra? Mirá, lo tengo acá. Tuvo 227 votos a favor, 2 votos negativos y 3 abstenciones. Eso no de la ley original, sino de la renovación. Pues la ley original fue una cosa, pero en 2022 se tuvo que renovar, o sea, se planteó renovar esto y extenderlo por 10 años, las cosas que plantea esta ley. Y esos fueron los resultados del Congreso, es decir, todos menos 2, y las 3 abstenciones en realidad, votaron a favor con
espacios políticos, pensemos 2022. O sea, muy diversos. Sumamente diversos. Muy diversos. Esos dos. Supongo que deben ser Javier Milei y Victoria Villarroel. ¿Quiénes fueron esos dos? ¿O no? ¿O me equivoco? Si querés te lo digo. Dale. Francisco Sánchez del PRO y secretario de Culto actual. Carolina Píparo, de Mirá vos. Bueno, Bueno, no estaban todos los votos. Habría que ver si, Claro, habría que ver si 227. estaban Javier Milei y Victoria Villarroel en la sesión. sí. Sí. Porque dijiste Te lo 222 digo. positivos. Sí, faltan. 227 positivos. 227, 229 y Cinco. 3, 230. Faltan. 232. Faltan algunos. Pero bueno, independientemente de la condena que estamos haciendo en este momento. No, digo, es Hacia- interesante. es Son re dos, contra, sí. son dos funcionarios. Actuales. Bueno, Píparo es diputada, pero sí. Sánchez es el secretario de Culto. Sí, que el que dijo que los divorciados los hijos divorciados tenemos problemitas. Sí, y que pidió la pena de muerte para Cristina también. Bien. Todo Bacano. Una joyita. muy tranquilo todo. Se ¿no? ve Por lo que menos. le vino bien porque lo premiaron con un cargo. Tranquilísimo. Sí. Pasa? Eso es lo que me pregunto Todos yo. nos preguntan lo mismo. Sí. Bueno, en el marco de esta ley hubo varias cosas importantes. Se declaró de interés público el RENAVAP como para seguir haciéndolo y seguir implementando esa política. Se crea un programa de integración sociourbana con un montón de políticas más. Se establece un marco regulatorio para algo que es muy importante, que es la regularización dominial, es decir, que las personas que vivan ahí tengan regulaciones que para favorecer su dominio sobre esa tierra. Claro, la propiedad, digamos, ¿no? La Porque propiedad, otro gran sí. problema es que esos terrenos muchas veces son grandes extensiones de tierras, muchas veces originadas en alguna toma. Sí. Tuvo algún otro dueño, no están divididas, Bueno, no en tienen este catastro, ¿no? En ese sentido, eso se expropió por el Estado y se les dio a las personas que viven ahí con un montón de regulaciones y características que dan para largo. Pero conceptualmente se está reconociendo la pertenencia y el dominio de las personas que ya vivían ahí y ya están desarrollando una vida y hace mucho tiempo. También se prohibieron los desalojos, algo que no es menor en el marco del RENAVAP, y se crea el FISU, ¿sí? El Fideicomiso para la Integración Sociourbana. Que fue marcado como un objetivo a atacar desde que asumió Javier Milei. Así es. Sí, ya vamos a llegar al presente y vamos a ver por qué, no sé si por qué, pero por lo menos a ver qué pasó y cuáles fueron las respuestas de eso. El FISU tenía varias fuentes de financiamiento, ahí las estamos viendo en pantalla. Estaba principalmente, las políticas de integración sociourbana estaban financiadas por distintas formas, principalmente el FISU, hubo un desembolso del BID y había fondos nacionales también involucrados, pero más del 85% estaba, surgía a partir del FISU, que estaba financiado con un porcentaje del impuesto país y un porcentaje del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bien. Todo ese financiamiento a partir de 2021 recién se puso en práctica, pandemia de por medio, digo, acá paremos, ¿no? 2019, ¿no? Esta ley y la creación de este fondo, pandemia, cambio de gobierno, lo que uno quiera, se empiezan a movilizar estos fondos en 2021 con la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, todo termina en ISU, por si Sí. no se dieron cuenta. O sea, desde el 18 que salió la ley al 21 pasaron 3 años donde tenías la normativa pero no tenías la guita. Sí. Yo creo que también se estaban empezando a diseñar estas políticas. Claro. Más allá del... Y también, a ver, vos podés financiarlo de otra manera. Lo que se hace en 2021 se implementa, que en realidad se reglamenta en 2019, se empieza a usar en 2021. Ajá. Se implementa un fondo específico para estas políticas, porque en definitiva, si no lo podés financiar desde el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que era la órbita en la cual está enmarcada la Secretaría. Pero esto no es algo menor, porque muchas veces las políticas, los planes de política, dependen mucho del financiamiento de ministerio, Estado, lo que Sobre sea. todo para la ejecución, porque tenés muchos pasos burocráticos. Totalmente. Tenemos que ir redondeando el tema, Sí. pero la verdad que no me gustaría dejar de preguntarte algo Dime. antes de cerrar. Y la verdad que es un tema que da para que charlemos mucho. Además, mencionaste a Fundar. María Migliore, que fue ministra de Desarrollo Humano de la ciudad, una persona vinculada a Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al equipo de Fundar hace poco. Así es. Y fue una de las voces que salió a defender esta política. Y la pregunta con la que me gustaría cerrar justamente es, ¿en qué está hoy esto? Bueno, hoy el FISU está muy desfinanciado. No creo que le sorprenda a nadie esto. Del 9% que yo les contaba del impuesto país, hoy recibe el 0,3%. O sea, es De un impuesto cambio. que se multiplicó, ¿no? Claro. De un impuesto que se multiplicó, que constituye uno de los grandes ingresos del Estado, gracias al cual tenemos superávit fiscal, o por lo menos en palabras del presidente, es un superávit fiscal sostenible. Bueno, ahí tenemos el impuesto país.
Entonces, hoy está en esa situación y hoy un poco la pregunta que me surge a mí en este contexto donde está desfinanciado desde la política pública y donde tenemos un presidente que, digamos, un color político, incluso un estilo libertario que dice que todo lo soluciona el mercado y el sector privado es, ¿pensarán ellos o pensamos nosotros que esto se puede hacer solo desde el sector privado? O sea, ¿existe la posibilidad? ¿Cuáles son los incentivos para que el sector privado agarre y se ponga a construir una vivienda, una calle, un tendido eléctrico? O sea, yo personalmente no lo veo, pero digo, ¿estará eso en planes digamos, en la cabeza de los que están pensando en la política hoy en día? ¿En algún lugar del mundo se hizo así? Mira, sí hay mucha intervención del sector privado. Hubo mucha intervención en programas, por ejemplo, en Brasil, en México, en Colombia, que también son países con características similares a los nuestros, ¿no? Porque digo, hablarte de lo que pasó en Noruega mucho sentido no tiene. Sí hay una fuerte intervención del sector privado, pero todo con alianzas público-privadas. Digamos, los incentivos, digamos, la plata la puede llegar a poner la plata, el recurso humano, el recurso físico, lo que sea, lo puede llegar a poner los privados, pero el incentivo tiene que estar generado del Estado. Y así fue en esos otros países. Clarísimo. Creo que, obviamente, cuando damos el dato de cuánto el impuesto país iba destinado a financiar el FISU, también vemos de alguna manera cómo es la calidad de algunos de los datos que da el gobierno, ¿no? Entonces ese superávit, por ejemplo, está financiado, entre otras cosas, con un recorte brutal a una política que se gestó durante un gobierno de un color político como el de Juntos por el Cambio, que es algo contraintuitivo si uno quiere, y que era algo que había logrado saltar la grieta, ¿no? Entonces me parece que es el camino. Necesitamos recorrer un camino con más políticas como esta, como el FISU, como el SISU, como la SISU, como el RENAVAP, y no menos. Totalmente, sí.